Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video. Una de mis épocas favoritas del año finalmente llegó, octubre, la temporada Spooky, y ya es tradición de todos los años traerles un top de una franquicia de películas de terror. Y la saga de la que estaremos hablando el día de hoy es una bastante terrorífica que tiene que ver con el infierno. Y dependiendo a quien le preguntes, es una que pudiera ser llamada el mismo infierno, porque como muchas otras franquicias de las que hemos hablado, sí tiene buenas películas, pero también tiene una larga lista de secuelas que van descendiendo poco a poco en cuanto a calidad. Se trata de Hellraiser. Estoy seguro de que ustedes tendrán sus propias opiniones en cuanto a cuáles son las mejores y las peores películas de esta franquicia, así que por favor no duden en ponérmelas aquí abajo en los comentarios. Pero sin más preámbulo, este es mi top 9 películas de Hellraiser. Cuando se habla de las muchas secuelas subpares de Hellraiser, es bastante común que la mayoría de la gente diga que la peor es Hellraiser Revelations. Esta fue una película que literal fue escrita y grabada en cuestión de semanas, nada más porque Dimension Films no quería perder los derechos de Hellraiser. Puedes ver lo bajo que fue el presupuesto con cosas como la pobre fotografía, o lo apresurada que fue la producción con algunas de las actuaciones tan malas que hay en esta película. Pero contrario a algunas otras películas de terror malas que he visto, esta al menos tiene una que otra cosa a su favor, por más pequeñas que sean. Las actuaciones y los diálogos son tan malos que pueden ser muy graciosos, de forma no intencional, obviamente. Y a diferencia de otras secuelas de esta franquicia, el guión de esta cinta es uno que sí fue escrito como una secuela de Hellraiser. De una vez les voy a spoilear que muchas de las secuelas de esta franquicia ni siquiera fueron escritas como películas de Hellraiser, eran guiones que no tenían nada que ver y nada más los reescribieron para incluir a Pinhead en algunas escenas. Pero aquí este fue un guión que sí empezó como uno de Hellraiser. Puedes ver cómo la historia implementa cosas como la lujuria y este concepto de matar a otras personas para revivir a una. Cosas que yo asocio mucho con esta franquicia y realmente no habían sido exploradas desde las primeras dos entregas. Esto hace que esta película sí se sienta como una de Hellraiser, sí, como una versión bastante temu, bastante barata, pero se siente como Hellraiser. Y en ningún lugar se nota más lo barata que fue esta producción que con su versión de Pinhead. Esta fue la primera película en la que Doug Bradley no apareció como el icónico personaje, y el actor que consiguieron para reemplazarlo es fatal. El estudio creía que podía poner a cualquier pelón como el personaje y nadie se iba a dar cuenta, pero este cuate luego lo ves y dices, esto no es Pinhead, ¿quién es este cabrón? Literal el güey tendrá unos 4 minutos de tiempo en pantalla, pero aún así distrae muchísimo y hace que la película tenga este sabor barato. Aún así, como ya les dije, si no eres tan cínico, creo que sí puedes encontrar una que otra cosa buena en esta película, por más mala que sea, cosa que no puedo decir de muchas de las otras secuelas. Y en la siguiente posición tenemos una de esas películas que les digo no fue concebida como una película de Hellraiser, pero se editó su guión para incluir a Pinhead. Se trata de Hellraiser Hellseeker. Esta película trae de vuelta a Ashley Lawrence, quien interpretó a Kirsty en las primeras 3 películas de la saga. Entonces, desde el momento en que la ves en pantalla dices, esto promete, a ver qué cosa emocionante hacen con su personaje. Desgraciadamente, la película toma la estúpida decisión de quitar al personaje de la historia, quien no regresa a la cinta hasta los últimos 5 minutos de la película. En vez de seguir a Kirsty durante esta película, seguimos a su ahora esposo, un personaje que, al igual que esta película, es increíblemente aburrido. Durante toda su duración tú solo te preguntas, ¿por qué estamos siguiendo a este güey y no a Kirsty, el personaje que todos amamos de esta franquicia? Sobre todo conforme pasas más tiempo con este cuate y te das cuenta que es una persona terrible con ningún punto redimible. Y es que esta idea de seguir a un protagonista que es una terrible persona y varios de los conceptos que maneja esta película son ideas que otra película de la franquicia ya había utilizado y creo que los había implementado de una forma mucho mejor. En serio, no sé por qué trajeron de vuelta a Ashley Lawrence para usarla de una forma tan mala y usarla tan poco.
porque les digo, los 7 minutos que sí aparecen en la película son lo mejor de la película y muestran gran promesa. Me gusta el giro del tercer acto, me gusta ese final, y siento que si hubieran explorado más esa idea, teniendo a Kirsty como la verdadera protagonista, esta puede haber sido una secuela mucho mejor. Pero no, en vez de seguir a uno de los personajes más icónicos de esta saga, la cinta decide seguir a este personaje aburridísimo, y ni siquiera Pinhead recibe mucho tiempo en pantalla, aparecerá a lo mucho 2 minutos en esta cinta, y ni hablar de los Cenobites, quienes no aparecen prácticamente nada y ni siquiera nos muestran nuevos diseños interesantes. Tiene sus momentos muy pequeños, pero los tiene, pero el resultado final es una película increíblemente aburrida. En los antiguos tiempos de Hollywood, cuando un director estaba demasiado avergonzado por la película que había dirigido, cambiaba su nombre a Alan Smithee, y la siguiente película fue dirigida por un Alan Smithee, lo que creo ya nos dice bastante. Se trata de Hellraiser Bloodline. Creo que hasta este punto de la franquicia, todas las secuelas se habían sentido como una continuación orgánica de la película anterior, pero es con esta película donde las cosas ya se empiezan a sentir un poco más rebuscadas. ¿Por qué, me preguntarán? Por el simple hecho de que esta película se desarrolla en el espacio. Así es, ya sabemos que cuando las franquicias de terror se quedan sin ideas dicen vamos a llevar a la historia al espacio. Obviamente ese es el siguiente paso más obvio. Y pues qué les digo, esta película funciona como una precuela y secuela de lo que había venido antes. Creo que una precuela no era mala idea. Los flashbacks me parecen de las partes más interesantes de la película. Está cagadísimo ver a Adam Scott aquí. Aunque en serio no entiendo la maña de siempre llevar a las franquicias de terror al espacio. Sobre todo porque esta película, para el concepto tan ridículo que tiene, creo, se toma demasiado en serio. Eso sin mencionar que el CGI es fatal. Pero aunque indudablemente se puede decir que esta fue la película que saltó el tiburón de la franquicia, me parece que es una cinta entretenida. Tenemos diseños chidos de Cenobites, tenemos gore, y si bien es una película mala, es una película con la que al menos te vas a divertir. Y en la siguiente posición tenemos a la 10ª entrega de la franquicia. Así es, para este punto dirías, esta franquicia ya no sabría qué chingados hacer. Pero sorpresivamente para mí, esta es una de las cintas más creativas de la franquicia. Se trata de Hellraiser Judgment. Después de muchas secuelas que se veía no le ponían nada de esfuerzo, nada más las hacían para hacer dinero, esta es una secuela en la que ves que sí se esforzaron por hacer algo interesante. Creo que es la primera secuela desde la 4ª película en la que se ve un genuino intento por expandir el universo de Hellraiser. El infierno evidentemente es un punto primordial en todas estas películas, pero hasta esta cinta ninguna otra película se había hecho la cuestionante de si hay un infierno, también tiene que haber un cielo en este universo. No sé por qué les tomó tanto tiempo explorar este concepto, pero me pareció muy interesante esta exploración de lo que serían los ángeles y Dios en un universo como el de Hellraiser. Puedes ver que Gary J. Tunnicliffe, el director de esta película, realmente entiende este mundo y hace un esfuerzo genuino por expandirlo. Este es otro guión que puedes ver, fue concebido como uno de Hellraiser y uno que se siente verdaderamente fiel a varias de las ideas de esta franquicia. Puedes ver aquí realmente la pasión y el esfuerzo por honrar las películas originales, pero a pesar de que puedes ver que hubo mucho amor detrás de este proyecto, eso no esconde el hecho de que sigue siendo una secuela directo para DVD de Hellraiser y se nota muchísimo el bajo presupuesto que esta tuvo. Con cosas como su fotografía y su corta duración puedes ver que sí, esta fue una película a la que el estudio no le invirtió mucho dinero, lo cual me parece una pena porque genuinamente creo que aquí hay ideas muy padres y si hubieran tenido el presupuesto de una verdadera película, esto puede haber sido una de las mejores secuelas de toda la saga. Incluso el Pinhead que tenemos aquí, interpretado por Paul T. Taylor, no es Doug Bradley obviamente, pero es convincente como el personaje. Además de que el personaje del auditor, interpretado por el mismo director, me parece una adición bastante padre a este universo. Pero si a pesar de lo mucho que me gusta cómo esta cinta expande la mitología, su bajo presupuesto sí hace que la calidad baje bastante. Pero para ser una película hecha directamente para DVD y ser la 10ª entrega de su franquicia, no se puede negar que Hellraiser Judgment es una de las películas más enganchantes y creativas de la franquicia, y también para mí una de las más subvaloradas.
Y en la siguiente posición tenemos a una de las secuelas de las que, por lo general, sí escucho varias cosas positivas, Hellraiser Hell on Earth. Esta sería la primera película de la saga no escrita por Clive Barker, y no es por nada, pero creo que es algo muy evidente. La mayoría de los temas más profundos implementados en las primeras dos entregas aquí son abandonados por la mayor parte, y su estilo se siente mucho más genérico, mucho más mainstream, se siente muy influenciado por el tipo de películas de terror que salían en esta época. Prácticamente se siente que fue la primera secuela hecha más por dinero que por contar una verdadera historia, y muchas de las reglas y la mitología de este mundo ya fueron tiradas a la basura. Pero aún con todo esto, esta me parece es una película bastante entretenida, sobre todo si eres fan de las películas de terror de los 90s. Para bien o para mal, esta película cambia muchísimo a Pinhead de lo que vimos en las películas anteriores, y aunque no soy tan fan de que el personaje sea un completo villano, creo que esta es una de las mejores interpretaciones que Clive Barker ha dado como el personaje. El gore, el maquillaje, los efectos prácticos son buenísimos, y los nuevos diseños de los Cenobites, aunque sí algunos son tanto ridículos, son muy memorables y dan paso a grandes escenas slasher. Entonces sí, a pesar de ser una cinta tonalmente muy diferente a las primeras dos películas y no tomar mucho en cuenta la mitología de estas, es indudablemente una de las películas más divertidas de esta franquicia. Te la vas a pasar súper bien. Y en la siguiente posición tenemos una película de la que yo escucho opiniones bastante mixtas. Algunas personas la llaman una de las peores, algunas otras la llaman una de las mejores. Se trata de Hellraiser Inferno. Esta fue la primera película de la saga que fue directamente a DVD, y aunque en la mayoría de los casos esto suele ser donde ves una transición a una peor calidad, al menos para mí esta secuela se sigue sintiendo bastante a la par de algunas de las primeras películas. Y esto se lo atribuyo más que nada al escritor y director de esta cinta, el señor Scott Derrickson. Si este nombre no le suena, es el cuate que en el futuro dirigiría películas como El teléfono negro y Doctor Strange, pero que con esta secuela de Hellraiser estaba haciendo su debut de director. Y si bien aquí puedes ver que esta es la película de un director primerizo, también puedes ver muchísimo potencial. Esta me parece es una de las películas mejor dirigidas de la franquicia y también una de las más terroríficas. Se ve que incluso en sus inicios Derrickson sabía realmente cómo generar verdadero terror. Al igual que en Hellseeker, el protagonista aquí es una persona terrible, un cuate infiel que consume cocaína, que es malo con su compañero de trabajo, en serio, fatal. Pero aquí la interpretación de Craig Sheffer me pareció muy enganchante, y que el personaje es una persona terrible es parte integral de la historia, haciendo que el personaje funcione muy bien en mi opinión. En lo personal fui muy fan como esta cinta combina el género de terror con el cine noir, hace que la cinta se sienta diferente a películas que habíamos visto antes de la saga, pero sin perder la esencia de lo que define al universo de Hellraiser. Muy conectado a esto está la forma en la que esta película presenta a Pinhead. Yo no soy muy fan de las películas que lo pintan 100% como un villano o como un Freddy Krueger. Me gustan las películas que exploran más su lado gris, donde no hace cosas nada más porque es malo, sino porque está cumpliendo las reglas del infierno. Esta es una de las películas más largas de la franquicia y no les mentiré, en partes sí se puede llegar a sentir un poco lenta, pero es una de las secuelas que siento están más en línea con lo que presentan las películas originales. Quizá no sea la opinión más popular, pero yo soy fan de esta entrega y definitivamente la llamaría la más infravalorada de la saga. Y en la siguiente posición tenemos a la película más reciente de la saga, Hellraiser de 2022. Y es que después de muchas secuelas en las que o no le ponían esfuerzo o no le ponían presupuesto, dijeron vamos a hacer una película con esfuerzo y con presupuesto. Y el resultado fue, al menos para mí, una grata sorpresa. Una cinta que a pesar de ser la número 11 en su franquicia, logra sentirse bastante fresca. Me pareció una idea maravillosa que este no fuera un literal remake de la película original. Aquí nos presentan una idea nueva, con personajes nuevos que simplemente implementan la mitología de Hellraiser. Jamie Clayton me pareció hizo un muy buen trabajo como la nueva Pinhead. Rinde tributo a lo que hizo Doug Bradley con el personaje, pero lo hace suyo y logra tener una gran presencia, la verdad es muy intimidante como el personaje.
El resto del elenco, además de Jamie Clayton, hacen todos un muy buen trabajo. Me gustó ver a Drew Starkey aquí, ese cuate es un crack. Todos los personajes logran ser memorables y tenemos un arco para nuestra protagonista que en verdad funciona, tiene momentos bastante emotivos. Los efectos prácticos, el CGI, la fotografía, la verdad todo se ve muy bien. Pero pues obviamente una de las cosas que la gente más espera en estas películas es el gore, los momentos asquerosos. Y si bien esta película sí los tiene, no les negaré que algunos se sintieron algo sanitizados. Y esto no debería ser una sorpresa porque, lo crean o no, esta película de Hellraiser fue producida por Disney. Creo que es muy notorio que esta película toma un enfoque mucho más blockbuster. Tiene ciertos clichés, sobre todo en su tercer acto, que sí se sienten como una película de Marvel. Y eso creo que hará que el disfrute de cada persona varíe mucho. Aún así, a mí me pareció que esta es una película muy entretenida. Y aunque no todo es perfecto, es una de las pocas películas de esta franquicia que genuinamente disfruto. Y obviamente está leguas arriba de muchas de las otras secuelas. Y en la segunda posición tenemos a la segunda película de la saga, Hellbound Hellraiser 2. Y es que para mí esta es una película bastante chida, una película que diría incluso está a la altura de la original. Para empezar, es una secuela súper orgánica, la historia continúa justo donde acabó la película pasada. Tenemos de regreso a Kirsty, tenemos de regreso a Julia, tenemos de regreso a Frank. Todos los personajes que amamos de la entrega original están de regreso aquí, y sus historias continúan de una forma muy interesante. Como la mayoría de las secuelas, esta es una película que trata de hacer la escala mucho más grande, y aquí fui muy fan de cómo fue expandido y explorado este mundo. Mientras que la primera película nos daba las reglas básicas de cómo funciona el universo de Hellraiser, esta película nos empapa en su mitología. El infierno que se nos presenta aquí es único, diferente a cualquier otra versión que hayamos visto en el cine. Es un lugar súper imaginativo, visualmente impresionante, me gusta la mezcla que hacen de efectos prácticos con CGI. El guión fue escrito por Clive Baker y se nota. Este es un mundo fascinante y aunque terrorífico, nunca te quieres ir de él. Y obviamente me encanta lo que esta película hace con Pinhead. Es obvio que el personaje se convirtió en una superestrella después de la primera película. Aquí le dan un papel expandido, explorando su origen, le dan una entrada épica. Pero me gusta que a pesar de todo esto, se mantiene cierto misterio con el personaje, lo cual al menos para mí lo vuelve tan memorable. Doug Bradley es excelente como el personaje en todas las películas, sí, incluso en las malas, pero esta es mi caracterización y mi interpretación favorita de Pinhead. Hellbound Hellraiser 2 para mí es una gran secuela de terror y en un mar de secuelas mediocres, destaca como una secuela tan buena que es casi mejor que la original. Pero antes de hablarles de la que para mí es la mejor película de Hellraiser, quiero darles rápidamente mis menciones deshonrosas, las dos peores películas de Hellraiser jamás hechas en mi opinión. Primero, Hellraiser Hellworld, otro guión que no era originalmente de Hellraiser, pero dijeron, chingue su madre, vamos a meter a Pinhead aquí. Esto hace que la película no se sienta nada como Hellraiser. Si lo hubieran producido como su propia película de terror, siento que pudo haber estado ok. Tiene ese estilo slasher de los 2000 que puede ser algo entretenido. Y el elenco es sorpresivamente impresionante, con nombres como Henry Cavill, Carrie Payton y Lance Henriksen. Pero como les digo, a pesar de que puede ser algo entretenida, no tiene nada que ver con Hellraiser. Y solo por eso no la podía meter en el top. Pero definitivamente la que para mí es la peor película de toda la saga indudablemente es Hellraiser Deader. Otro guión que no tenía nada que ver con Hellraiser y por ende no se siente para nada como esta franquicia. No hay Cenobites chidos, Pinhead sale muy poco, la película tarda 20 pinches minutos en introducir cualquier cosa que tenga que ver con la franquicia y simplemente es una película aburrida. Es muy aburrida, me dormí 20 veces, la más aburrida de toda la saga y francamente una de las películas de terror más aburridas que he visto en mi vida. Hellraiser Deader, pinche nombre estúpido, es para mí la peor película de Hellraiser. Pero bueno, habiendo dicho esto, llegamos a la primera posición, la que para mí es la mejor película de la saga, no debería ser sorpresa para nadie, es Hellraiser de 1987.
Y pues qué quieren que les diga, ya sé que es un cliché decir que la original es la mejor, pero simplemente lo es. La banda sonora es buenísima, los efectos prácticos y el maquillaje son excelentes. Esta es la película más vieja de la saga, pero aún así creo que tiene mis momentos favoritos en cuanto a gore. Tiene momentos en verdad sorprendentes, en ningún momento crees que estos son efectos o que es maquillaje. No, realmente te crees todo, todo es muy convincente. Los personajes son muy memorables también. Ashley Lawrence como Kirsty nuevamente es una leyenda de las chicas finales. Pero sobre todo, Julia y Frank me parecen personajes muy memorables. No siempre vemos a los antagonistas como los personajes principales en una película, pero aquí tener estos dos personajes tan enfermos como el enfoque principal me pareció una gran decisión para adentrarnos en este mundo que es igual de enfermo y retorcido. Y es que el concepto de esta película es uno de esos que tú dices, ¿a quién chingado se le ocurrió esto? Porque está muy enfermo este pedo, pero es sumamente original, es muy creativo en las reglas que aplica para este mundo. Clive Baker realmente es un crack, es un gran escritor y aquí también es un gran director. Esta película de terror realmente es cine de autor. Puedes ver cómo Baker está realizando su visión de su creación. Nos presenta un mundo fascinante con el que justamente muchos se obsesionaron. No por nada hicieron 11 de estas películas. Obviamente aquí nació una leyenda con Pinhead, pero todos los diseños de los Cenobites son muy creativos aquí. El Chatterer en particular es súper emblemático. ¿Qué más les digo? Hellraiser es una película increíblemente original, muy creativa y muy terrorífica. Y todos estos años después de muchas secuelas, se mantiene como la mejor de su franquicia. Pero bueno, esa solo es mi opinión de la saga de Hellraiser. Con tantas películas variando en tanta calidad, estoy seguro que ustedes tendrán sus propias opiniones, así que no duden en ponerme en los comentarios cuáles son sus películas favoritas de esta saga, además de que pueden darle like a este video si les gustó, compartirlo y suscribirse si aún no lo han hecho. Hasta entonces ya saben que yo soy Arturo Álvarez y nos veremos el próximo video.